Dicen que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es una elección. ¿Por qué elegimos sufrir? Es que, a ver, yo creo que una de las cosas en las que como seres humanos nos metemos es la victimización. Y ahí es donde creo que parte mucho del sufrimiento, porque lo que tú dices, que es una frase muy famosa, es dolor vamos a sentir, eso está garantizado, por la pérdida de alguien, porque perdimos un trabajo, cualquier cosa que pueda ser susceptible de generarnos dolor es viable en la vida. Con nuestras elecciones es que nos vamos a vivir en sufrimiento, porque yo puedo seguir sintiendo dolor y voy a poner un ejemplo, la muerte de mi mamá. Entonces, por supuesto que me duele. Hace un año pasó y todavía me sigue doliendo en ocasiones, me duele. Pero empezamos a sufrir cuando entramos en el rol de víctimas. Cuando empezamos a decir es que, ¿por qué Dios se murió mi mamá y tanta gente mala no se muere? ¿Sí? ¿Por qué mi mamá y no la de otra persona? ¿No? Y empezamos a pasar a eventos externos lo que debiera ser un proceso interno. Entonces nos metemos en una idea y son nuestros propios pensamientos de algo que no existe, porque el sufrimiento es simplemente nosotros mismos bajando en ese deep del pensamiento del dolor. Entonces me hace falta mi mamá, es que no estoy con ella, es que yo nunca hablé con ella, es que la culpa, y entonces entramos en esos procesos donde nos llevamos del dolor al sufrimiento. Entonces, por eso creo que es mucho de cómo estamos por dentro hacia dónde orientamos el dolor, porque el dolor puede ser muy sanador, ¿no? A ti los dolores te advierten, si tú ves la medicina clásica, los dolores te advierten para saber qué está mal en tu cuerpo, ¿no? Entonces, con ese dolor en tu cuerpo, tú lo atiendes y atiendes la causa y logras sanar, ¿sí? Es lo mismo que el dolor de la ausencia. Entonces, por ejemplo, cuando mi mamá murió, mi primera reacción fue entrar en negación. Cuando me llama mi papá a decirme, su mamá se murió. Etapas normales del duelo. Sí, lo que pasa es que yo quise hacer acelerado el duelo, porque es una idea psicológica de que debemos vivirlas de una manera específica, con un tiempo específico, las etapas del duelo. Entonces yo hice la negación y dije, ve, tengo que salir de ahí. Y quise saltar derecho a la aceptación. Entonces fui, me senté al frente, vi a mi mamá, nunca la destapé, pero la vi con una cobija, la toqué, todavía estaba tibia, y dije, debo aceptar que mi mamá se murió. Gracias, mamá. Y empecé el proceso en la aceptación. Eso no quiere decir que no me doliera o que no me duela, pero acepto que mi mamá no está. Hay momentos donde mi ego me quiere llevar al sufrimiento, que es cuando el ego nos quiere sacar de ese proceso de sanación, de ese proceso de amor para llevarnos al sufrimiento, a la victimización. Yo creo que la gran respuesta mía sería en este momento, el gran artífice de que vayamos al sufrimiento es el ego. El ego nos lleva al sufrimiento. Sí. ¿Y ese sufrimiento es porque nos gusta sentirnos víctimas? Yo creo que sí, porque nos gusta responsabilizar a otro de cosas que no tenemos por qué. Me arrebataron a mi mamá. Dios me quitó a mi mamá, entonces hay gente que pelea con Dios. Como si Dios estuviera ocupado con más o menos, no sé, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo en este momento? 9.000. Bueno, 9.000 millones de personas diciendo como, Sabi, te voy a quitar a tu mamá. Yo creo que hay un Dios, yo creo en Dios, no tal vez en la concepción religiosa, pero creo que hay un Dios. Y en esa creación creo que Dios está más ocupado de otras cosas, ¿no? Como del equilibrio universal, más allá de pensar si te quita o no te quita tu mamá, ¿no? Como creemos que somos unidimensionales y que solo existimos en este planeta. Por eso es la pregunta de, ¿crees que hay vida en otro planeta? ¿Por qué no creer que hay vida en otro planeta? ¿Por qué creer que somos lo único que hay en el mundo? Y entonces como creemos que somos el único universo que hay, entonces Dios nos está castigando a nosotros y peleamos con Dios. Porque como si Dios estuviera con una varita diciendo, no, tú no, quieto, te portaste mal, entonces te maldigo. Te robaste esa plata, entonces toma, 100 años de miseria para tu familia. Dios estaba más ocupado, no hay un Dios pensando en si hay un marciano diciendo, te portaste mal, marciano, llevas también. No es solo con los humanos, sencillamente somos dueños, somos dioses, somos dueños de nuestras decisiones. Y en ese rol, ya volviéndolo hacia el dolor y hacia el ego que es nuestro mayor contrincante porque es el que más nos conoce, el que más nos pone a prueba todos los días, no quiere que vivamos en el proceso de sanación, no quiere que vivamos en amor, porque ese no es su ambiente natural.
Su ambiente natural es el caos, su ambiente natural es el dolor, su ambiente natural es hacernos sentir víctimas, porque el ego busca culpar a alguien. La conciencia, el proceso espiritual, busca hacerse responsable y el ego no quiere que estemos ahí, no quiere que estemos en conciencia. Y yo siento que hay como una triada, que está entonces el sufrimiento, el sentirnos víctimas, pero también el drama. Es como si eso estuviera de alguna manera como entrelazado. Y algunas personas siento que atraen como vivir en drama porque les gusta. De verdad son personas que siempre les está pasando algo. Es que viven en victimización, por eso siempre les pasa algo. Yo creo que no nos pasa nada, nadie nos hace nada y nada es personal. Yo creo que esos son los principios con los que yo vivo hoy en mi vida. Entonces yo cuando... Los 4 acuerdos. Algo ¿Sí? así. Y cuando alguien está hablándome a mí, a pesar de que sea incluso una retroalimentación para mí, de cosas que pueda que tenga la razón, lo primero que digo es recuerda que no es personal. Ok. Entonces, como no es personal, puedo recibir la retroalimentación sacando de un lado lo que no es cosecha real para mí, sino que es más con el lente con la persona me está viendo, y coger lo que realmente es para mí y decir, sí, debo trabajar en esto. Incluso creo que las malas opiniones son como un índice estadístico de que debemos trabajar en nosotros. ¿Las malas opiniones que tienen los demás de nosotros? Porque algo nos tienen que mostrar. Unas cosas son el filtro que tienen las personas. Entonces yo le pongo atención a lo que la gente dice, no por lo que me importe lo que digan, sino porque eventualmente pueden tener razón. Y si eventualmente pueden tener razón, como no es personal, pues lo tomo para trabajar en mí, no por darle atención a esa persona. Pero ese es un nivel ya... Ahí hay que llegar. Porque es lo que te permite entender que si yo te digo algo, Sabi, la verdad es que me parece que tú no eres grosera, pero me parece que eres muy grosera. Y entonces tú vas a decir, pero pues yo no soy tan grosera. Y de pronto lo tomas personal, pues ese huevón se ofende con cualquier cosa. Esa es mi forma, así hablamos los santanderianos, ¿cierto? Ok. Y de pronto tú dices, te sientas en tu casa y dices, oiga, sí, no, sí, yo como que tal vez tanta grosería no es necesaria. Un putazo de vez en cuando es amoroso, incluso es catárquico. Oye, no, más bien es como que uno logra sacar el proceso de uno a través de un putazo, ¿no? Un madrazo bien dado. Dicen que es antiinflamatorio, Pues analgésico. porque está sacando, ¿no? Y eso tiene toda una relación. O sea, cuando tú llegas a tu casa y estás emputada, grita y fue puta. Soltaste. Porque De hecho, en necesitas soltar terapia el veneno. a veces recomiendan a las personas que están pasando procesos de contener mucha energía negativa y que no saben cómo coger una toalla y apretarla como fuerte para liberar como... Y hay muchos ejercicios de esos. O sea, si uno está en dolor, no quiere pasar al sufrimiento, empieza a escribir. Desahógese, porque Ay, de pronto sí. no tiene con quién hablar. De pronto no tiene la capacidad O no te de es tan fácil hablar con alguien. o no tiene la capacidad de tener buenos diálogos internos, porque ese es el primero. Nosotros No, nos es vamos cierto. al sufrimiento porque tenemos un mal diálogo interno, una mala relación con nosotros mismos, queremos vernos sufrir, revolcarnos en la miseria, incluso nos sentimos responsables y culpables por no llorar a un muerto. Me pasó a mí cuando murió mi mamá, yo al mes decía, pucha, yo no he llorado, pero no he llorado tanto como creo que la gente esperaría verme, ¿no? Sí, siento que esa relación con la muerte es bien, bien compleja y me parecería chévere que nos hubieran enseñado de otra forma, porque está bien visto o debería ser que tú llores en un funeral, tú deberías estar llorando. Cuando el familiar cercano no llora, es como, "Ah, no ha llorado". Sí, vio, ¿no? Es motivo de O la sorpresa, no esposa, está la llorando. mejor es la esposa. ¿Vio que no lloró? Eso es que ya tiene otro. Y probablemente pasó el proceso de aceptación, probablemente vivió una enfermedad muy larga que ya incluso se volvió un alivio. Y nos cuesta reconocer que esa persona a la que amamos, que se fue una carga, muere y nos alivia. Entonces nos duele decir, no, ¿cómo va a decir que se alivió? No, a mí sí me alegra que mi mamá no haya durado mucho tiempo en la clínica, porque hubiera sido una carga para mí, genuinamente. Me dolía, fue una semana. Difícilmente alguien va a aceptar eso. Yo lo Difícilmente. acepté y dije, afortunadamente, porque si mi mamá hubiera salido de esa crisis que tuvo, hubiera tenido diálisis, no hubiera podido caminar, y entonces yo quería que mi mamá saliera así solo por el ego de yo tenerla unos meses un más. poco más de tiempo. No, pues no. Yo estuve feliz porque ella se fue así. Y Por quizás, supuesto me dolió. y quizás esa persona que no llora en un funeral, de pronto aún está en shock, aún no entiende lo que pasó, aún no lo ha logrado ni siquiera asimilar. Los Y- procesos son tan diferentes. Y esas etapas del duelo existen. ¿Sí?
uno entra en negación, pero depende qué tanto tiempo te quedas en cada una de las etapas. Yo por eso te digo que tuve una de negación y decidí saltar a la aceptación, porque creo que con la aceptación viene la paz. Cuando tú aceptas todo en la vida ya no sufres. Que te dices es así. Ah, no, es que se murió mi mamá. Así era. No puedo cambiar una realidad que no depende de mí. Ni siquiera el diagnóstico de la enfermedad. Me acuerdo que cuando le diagnosticaron, yo le decía a mi papá, es que para mi mamá no está enferma. Ahí me contaron. Eso es un chisme. A mí no me consta. Yo vi una imagen, pero eso es cierto. O sea, yo me metí al cuerpo de mi mamá. No, yo no sé si tiene cáncer. Pero para mí no está enferma. Para mí está. Y como está, la disfruto. No la lamento. No estoy todo el día, "Ay, cuando no esté mi mamá". No, está. Y fueron los meses más gratos creo que en nuestra vida, porque a pesar de yo haber estado en mi trabajo concentrado normal, la llamaba, estaba pendiente y nunca la traté como una enferma, nunca. Ni no comas, ¿quieres comer? Vamos a comer. ¿Quieres disfrútalo? Porque era la única forma de aceptar que igual se iba a morir, todos nos vamos a morir, porque una de las cosas en el duelo, que es la negación, y en el duelo de la muerte, es negar que nos vamos a morir. Entonces entendemos que la muerte es una desgracia, cuando es un fin. Nos lo han dicho desde chiquitos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es decir, que es algo que ya sabemos Lo único certero que hay. Que biológicamente lo vamos a hacer. Sí. Lo de la reproducción, pues, digamos que es un invento, pero las etapas básicas son eso, nacer, crecer y morir. Y morir es un fin. Para el que no estamos preparados. No es el fin, es un fin, que es diferente. No estamos preparados porque nos han vendido que es el fin, cuando es un fin de nuestra existencia, morir. Ese sufrimiento lo traes con algo que te pasó, ¿no? Que es lo de tu mamá, la muerte de tu mamá. Pero el sufrimiento que también se da tras una pérdida afectiva, tras una pérdida de trabajo, tras de pronto una ruina, tras perder un hijo, ese sufrimiento, cualquiera que sea, y como el que viviste, ¿se traduciría a aceptación? Para poder salir de ahí es la aceptación. O sea, la única forma de no sufrir es aceptar. ¿Por qué sufro? Porque entonces yo empiezo a decir, pero es que si yo era buen empleado, supongamos lo del trabajo, yo era un buen empleado, a mí me iba bien, yo me dedicaba, yo me quedaba 17 horas. Qué injusto. Qué injusto, no sé qué, entonces estás en víctima, ¿no? Porque te hicieron algo. Cuando tú no lo puedes controlar, resulta que fue una decisión de un jefe que tú tenías y dijo, necesitamos cortar personal. ¿Quién es el salario más caro? Savi, cortemos a Savi. No era contra Savi, era una decisión económica. Si tú fueras esa gerente, hubieras tomado la misma decisión. Entonces no es personal. Como no es personal, aceptas. Cuando aceptas, se abren los caminos para lo nuevo que tiene que llegar. Lo mismo cuando te quedas atado con una expareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo nunca la voy a olvidar y es la persona más importante de mi vida y entonces y te quedas ahí. No, hay una frase que me parece como tan triste y es, nadie lo va a amar como yo o nadie la va a amar como yo. Pues claro que no, porque todos amamos diferente, ¿no? Pero es como ahí. Ese de yo era la persona para... Pero es el ego. No, es el ego de no soltar. Entonces es el ego de decir, era yo el único que le podía dar ese amor tan espectacular. Ahora, yo estoy seguro que amo de una manera en que muy pocos hombres aman. Porque como yo fui un hombre insano, hoy soy un hombre más sano de lo que era antes, me queda mucho por sanar. Pero en esa medida entiendo que mi amor hoy corresponde y viene de otro lugar. Y entonces entiendo que es un amor diferente. No es el mejor amor, pero es el mejor amor que yo puedo dar en mi versión actual. Sí, no entiendo nada de esto. La primera vez que estoy intentando como escuchar, cómo sanar, entender qué es sanar, qué es lo que tengo que sanar, cómo miro hacia adentro, cómo hago todas estas reflexiones. ¿Qué significaría aceptar? ¿Qué sería un proceso de aceptación? Yo creo que la aceptación empieza con la resignación. Digamos, o sea, para ponerlo en palabras muchas más... Sí. Más fácil entendibles y menos con contenido tal vez espiritual. Duro. Es decir, es lo que hay. Sí, ¿no? Para ponerlo en palabras simples. Sí. No puedo hacer nada. Y eso pasa en todo. Si tú vas, alguna vez hablamos de esto, el tráfico. ¿Lo puedes manejar? No lo puedes manejar. Porque mañana, a pesar de que preveas una hora antes tu camino, se estrelló alguien.
Nada que hacer. La economía, ¿la puedes prever? No, se quebró el sistema económico mundial, se quebró China. ¿Tú qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Ah, que no hay trabajo porque la economía está mal ¿y cómo lo puedo controlar? Que es pura la filosofía estoica, ¿no? Todo aquello que no puedo controlar, pues no me ocupo de él porque no tiene nada que ver conmigo. Entonces, entre comillas, me resigno, porque es aceptar. Aceptar no es una resignación de, pues es lo que hay. No, sino es lo que es, no lo que hay, sino lo que es. ¿Cómo lo es? Lo acepto. Lo recibo, lo integro, es lo que es. La economía se cayó, bueno, me tocará buscar otra oportunidad para trabajar, porque en este no fue aceptado, punto, porque si me quedo, no, yo que tenía ese emprendimiento tan lindo y es que cuando yo estaba y yo iba y ese trabajo que yo amaba y esa persona que yo amaba y nos quedamos en el pasado, entonces anclados en el pasado, no aceptamos. Y entonces estamos en negación o estamos en cualquiera de las otras etapas. Y entonces ahí va ligado del desapego, o sea, me tengo que desapegar de la idea de, ejemplo, de tener a mi mamá hasta verla envejecer y XYZ, de estar en pareja, porque de pronto esa pareja se fue por la razón que sea, y estar juntos y casarnos o lo que sea que yo quería tener, o de estar en este trabajo y seguir evolucionando. Yo creo que todo es desapego. Yo creo que hay varias llaves que uno puede darle a las personas y una de ellas es el desapego. Amar en desapego es amar en libertad. Nos cuesta mucho, mucho, mucho nos cuesta. Creo que es una de las más difíciles. Sobre todo amar a los hijos en desapego. Porque creemos que como son parte de nuestro ADN, entonces son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros papás. Entonces ya tenemos un sentido de propiedad desde que nos referimos a ellos. Mi hija. Sí, es increíble lo que pasa con los papás. A mí me causa, yo no soy mamá, y me causa mucha curiosidad cuando dice, me perdió matemáticas. Y yo, me perdió. ¿Sabes? O sea, no es como que el niño... Y sí, en el trabajo que hicimos, o sea, siempre es como que es de los dos, sí, pero no es el niño. Es que cumplió mi sueño, que se graduara de ese colegio. Sí. Y es porque queremos vivir a través de la vida de otros, porque nos frustramos. Y eso es otra historia que puede dar para otro capítulo de cómo los papás hacen muchos sacrificios que no entienden que son costos y que después se los cobran a los hijos. Porque cuando están viejos le dicen a los hijos, yo que me sacrifiqué, yo me quité el pan de la boca por usted. Sí. Y entonces uno podría decirle, ¿yo acaso le dije uno que me tuviera? O sea, yo lo calenté para que usted le diera a mi mamá como a rata en balde. Primera. Segunda, ¿yo le dije que se sacrificara? No. Su obligación era hacer usted feliz y usted decidió tenerme. Y su responsabilidad es asumirla. Y sabes que siento que hay un tema bien, bien complejo y es ese nido vacío, porque se aferran tanto como a los hijos, pero bueno, ahí yo me siento que no tendría derecho como de opinar tanto porque no soy mamá. Entonces el síndrome del nido vacío no es otra cosa diferente que el desapego. Exacto, el apego. Exacto. ¿Apego a qué? Pues a un hijo. Porque creemos que la vida vivimos a través de los hijos, creemos que es nuestro, que no se vaya, ay no, que el síndrome del nido vacío, pues estás vacía tú, o mamá o papá, cualquiera de los dos, están vacíos ellos. Porque si su vacío lo llena una persona, hijo, novia, esposa, trabajo, cualquier cosa, está uno vacío, porque si lo sacas de la ecuación, va a seguir habiendo vacío. Si ese vacío lo llenas con amor propio, cualquiera que sea lo que te rodee, igual tú estás lleno. Mi papi siempre habla, creo que es un poema o una frase que dice que no vienen de nosotros, sino a través de nosotros, como que son hijos del anhelo de la vida. Bueno, hay algo súper lindo sobre la relación de los hijos y los padres, pero bueno, ese será otro capítulo. Si uno se pone hippie, somos conducto para que vengan acá a cumplir un proceso álmico. Tal cual. Nada más. Tal cual. Ahí dependerá de cada quien qué opina al respecto de eso. Pero volviendo al sufrimiento, entonces la aceptación sería, es lo que es, repetirnos es lo que es, esto que estamos viendo es lo que es, no lo puedo cambiar, tengo que aceptarlo y seguir adelante, pasar la página. Aceptarlo. Y el pasar la página incluso es, más que pasar la página, es escribir la página de hoy. Lindo, lindo. Bueno, mira, te lo digo, yo tiendo, la verdad, lo confieso, yo tiendo a ser más pesimista, ¿no? Entonces, mira que yo digo, ya, pasar la página como en esa tristeza y esa nostalgia, pero mira, me gusta, no sé si lo ibas a decir así, pero lo interpreté en mi mente rápidamente, dijo, empezar a escribir una nueva. Claro,
Es contarse historias, es que nosotros somos el narrador de nuestra propia historia, como cuando uno ve las películas de Hollywood que tienen un narrador detrás, y entonces él iba feliz, no sé qué. Nosotros somos el narrador de nuestra propia historia. Entonces, si nosotros nos decimos que pasamos la página, es como tratar de mandar al olvido a algo que no se queda en el olvido. Cuando yo reescribo la página o la escribo, es que estoy en ese proceso que a mí me gusta mucho esa frase de resignificar. Y entonces es la misma historia contada por otro lado. Dice una canción que es hace poquito, que está de moda incluso, que es de un cantante mexicano que ahorita olvido el nombre, que dice, la misma historia no la cuenta igual el lobo que Caperucita. Claro, totalmente. Y entonces es exactamente lo mismo. ¿Qué historia te vas a contar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a victimizar? Es que mi mamá es que no está, porque Dios me castiga, porque Dios, yo estoy cansado de ser tu mejor guerrero. Que es lo que dice la gente. Sí. No, no es tu mejor guerrero, todos tenemos luchas. Ahora, que cada uno no vea las luchas del otro es diferente porque vivimos en nuestro propio universo. Pero todos tenemos luchas, yo las tengo, tú las tienes. Y esas luchas internas no es un castigo de Dios, es un proceso universal, es un proceso del que tenemos que aprender. Pero nos victimizamos, es que Dios me castiga a mí, estoy cansado de ser tu mejor guerrero. No, pues Dios está muy ocupado para decir, mi mejor guerrero, Xavi, este año, 2024. ¿Quién se lo ganó? Arcángel Gabriel. Xavi, listo, esa rifa, este año es... Voy a mandarle. No, ¿te imaginas? No, y que uno fuera tan de buenas que se gana todas las rifas. Entonces Dios no juega los dados, o sea, Dios no está apostando con nosotros, es un proceso nuestro, pero entonces aceptemos el proceso. Ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Nos cuesta, sí, no es fácil, a todos nos cuesta, pero en la medida que asumamos ese rol de decir, bueno, ¿qué me viene a aprender esto? O sea, esto me está prendiendo unas alarmas, ¿qué necesito aprender? Paso a la aceptación mucho más rápido porque digo, esto no es, este trabajo mi jefe no está haciendo de esta manera porque sea personal, sino porque es que debo aprender, no sé, a manejar mucho mejor el tiempo. Y yo creía que lo manejaba bien, pero no, estaba acostumbrado a manejar el tiempo de esa manera, pero no quiere decir que estaba bien. Para este trabajo tengo que convertirme en esta persona, o no es el lugar porque me está mostrando que no es el lugar para mí, y entonces tengo que aprender a soltar. Y entonces ahí ya entiendes qué es lo que tienes que aprender. Sí, pero creo que todo... Si no sufres. Es que este trabajo, no sé qué, entonces pasas del dolor al sufrimiento. Claro, y si todos los días te repites la misma historia, una amiga mía me decía, Xavi, uno no debería estar repitiendo siempre lo que te pasa a cada persona, porque tu mente vuelve a vivir una y otra vez esa situación. Entonces me decía, trabájalo, analiza. Claro, porque acuérdate que la mente no tiene tiempo. Sí. Lo que le dices, entonces lo vuelves a recordar, y me hizo tal cosa, y es que dijo, y la otra persona, claro, casi siempre los amigos te dicen como, oye, sí, ¿qué tal? ¿Y cómo fue capaz de decir? Yo se lo digo. ¿Cómo fue? ¿Cómo dijo? Y entonces uno como que te vuelves y te envenenas un rato mientras cuentas la historia, entonces vuelves a repetirla y a lastimarte una y otra vez y sigues cargando eso. Y sabes, sobre todo creo que es tener los interlocutores inadecuados. Sí. Porque entonces si yo le cuento a una persona que, supongamos que tiene una herida de abandono, que mi novia no me contesta el teléfono hace un día. Claro, es que eso así son. Y entonces desde su herida te va a dar un consejo. A otra persona que me lo dices a mí, oye, ¿será que le pasó algo? ¿Estará todo bien? Probablemente. Y entonces todo depende del interlocutor. Por eso es bueno hacer terapia para muchas personas, porque lo sueltas en un lugar seguro, una persona que no tiene sesgo contigo. Exacto. Porque no te está hablando desde el sesgo, te está hablando desde el origen terapéutico. Y que vas a ver guiarte para que puedas encontrar tú misma las respuestas y no seguir dándole leña a eso que a ti te lastima tanto y que quieres seguir ahondando en un dolor que no se va a ir. Ahora, ¿cuál es el porque te quieres ejercicio? aferrar a esa víctima. Víctima, exacto. Y entonces no es solo quedarse con hacer terapia, porque se vuelven dependientes del terapeuta. Yo hice mucho terapia y reconozco los beneficios de la terapia, pero solté a mi terapeuta hace rato porque entendí que ya me ha dado las herramientas que yo necesitaba entender en este mundo, creé otras y me identifiqué con otras con las cuales trabajo que me ayudan a salir de los momentos difíciles. Y entonces aprendí que el mejor terapeuta para mí soy yo. El mejor coach que yo tengo soy yo. La sabiduría interior. Y entonces me cuesta llegar a veces y digo, puta, que no estoy aprendiendo, que estoy aquí trabado con esto, pero entonces logro ponerlos como en un microscopio y mirar y mirar y mirar y mirar hasta que encuentro la respuesta. Y tal vez era que tenía que ir más profundo, no estaba tan superficial ese dolor. Bueno, y sabes que me haces pensar en algo que también un poquitico de empatía y compasión con nosotros mismos, ¿no?
O sea, siento que a veces también nos exigimos mucho, ¿no? Hay un estudio muy chévere de Harvard que revisó, digamos que la actividad cerebral cuando pensamos en nuestro yo del futuro. Y entonces la actividad cerebral es equivalente a cuando hablamos de una persona extraña. Entonces desconocemos a nuestro yo del futuro, ¿cierto? Eso quiere decir que nos tratamos como un extraño. Pero eso es bueno y es malo en ciertas cosas. Es malo porque no entendemos las consecuencias futuras de nuestras decisiones, pero es bueno, y esto que va a decir me parece chévere para que lo cojan, y es como su yo del futuro es un extraño cerebralmente en su comportamiento, háblele a ese extraño. ¿Qué consejo le daría a ese extraño? Que se lo da sin pasión. Yo me acuerdo que alguna vez yo iba bajando con un amigo de la universidad. Yo estudiaba en el externado, entonces bajamos ahí por el Chorro de Quevedo y había un hippie. Y este man iba, amigo mío, iba en una tusa, pero bravo. Y yo diciéndole, ay, ya, marica, pues ya lo que pasó, pasó. Entonces nos sentamos con el hippie. A mí siempre me gustaba hablar con los hippies, que hacían manillas y tal. Y nos puso a hacer una manilla, entonces el man le empezó a echar, mi amigo le empezó a echar el cuento de la tusa. Y el man le dijo, ¿sabe qué? No le eche caspa a eso. Sencillo, básico, pero es verdad. Uno le da demasiado tinte y uno es el que le pone el sufrimiento a la situación. Y uno es el que se mete y es que esa persona me abandonó porque yo Y soy empiezas menos, a hilar porque tan yo. chiquitico que de repente empiezas a encontrar unos caminos que ni existían, pero los vas creando tú solo. Suena la cortinilla de alguna Netflix. Sí, Apenas uno empieza a darle vueltas y es, salga de ahí. Porque uno es el propio domador de sus pensamientos. O se lleva al sufrimiento o se lleva a la aceptación que lo lleva a la paz. Y solo hay interior. Y hay un dicho que es muy chévere y es, tenemos dos leones en nuestro cuerpo. Un león representa el sufrimiento, el dolor, la angustia, la ansiedad y la depresión. Y el otro representa la paz, la plenitud y la tranquilidad. Los dos leones se enfrentan, pelean el uno con el otro. ¿Cuál de los dos gana? El que tú alimentes. Tal cual. Entonces, ¿cuál de los dos vas a alimentar? ¿El sufrimiento o la aceptación para llegar a la paz? No es fácil porque muchas veces el ego te quiere llevar al sufrimiento. Lo que pasa es que tú puedes volver a la paz. Ahí sí, como dice un dicho, uno pone al Dalai Lama a subirse y bajarse de un avión porque no, que ya se va a abordar, no, que ya no abordó. 12 horas. Ah, ese man se emputa, seguro. Lo que pasa es que él vuelve al centro más rápido que nosotros porque tiene muchas más herramientas. Porque al final del día es humano. Pero se va a emputar, Sí, no le va a gustar, claro. se va a sentir incómodo. Va a llegar un momento que va a decir, bueno, pero súbame de una vez o bájeme de una vez, pero pues esta subida y bajadera todo el día, pero él vuelve más rápido al centro. Nuestro mayor ejercicio en conciencia es cómo volver al centro, cómo volver al equilibrio, porque nos vamos a desequilibrar. La entropía es natural al universo, es natural a nosotros. Los humanos somos entrópicos. ¿Cómo volvemos al centro? ¿Cómo volvemos al centro? ¿Cómo volvemos a equilibrio? ¿Cómo volvemos a equilibrio? Y en la medida que haces ese ejercicio se vuelve como un músculo, lo desarrollas tanto que vuelves muy rápido, empiezas a volver en unos temas, otros te cuestan más, pero empiezas a volver y en la medida que vuelves, empiezas a equilibrar tu vida, ese es el trabajo para morirse.